Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. En esta ocasión hablaremos sobre las preguntas auténticas, las preguntas que son verdaderas, honestas, las que podemos considerar auténticas preguntas. Bueno, quiero contarles que esta semana precisamente, es decir, la semana en la que estoy grabando este episodio, tuve la oportunidad de impartir una pequeña conferencia en una institución pública de aquí de Guatemala, y la conferencia se tituló Preguntas para humanos y preguntas para inteligencia artificial. La idea era utilizar la habilidad de hacer preguntas y desarrollarla un poco, aprovechar para desarrollarla también, desarrollar esa habilidad, ese hábito de siempre tener preguntas y utilizarlo para cuando uno tenga que emplear una inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial, para poderle hacer preguntas a la inteligencia artificial y que entonces podamos sacarle más provecho a la inteligencia artificial. Y bueno, me encantó porque me permitió hacer la unión de estos dos temas que para mí son tan interesantes y tan actuales. El tema de las preguntas, que ustedes saben que me fascina, que me apasiona, que pues estoy constantemente aprendiendo más y más acerca de las preguntas, y también el tema de inteligencia artificial, del cual también constantemente estoy aprendiendo, y pues ahora pues tuve esta excelente oportunidad, como les decía, de unir los dos temas para decir, bueno, tenemos que desarrollar nuestra habilidad de hacer preguntas porque nos va a servir para hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Y bueno, en preparación a esta charla, a esta conferencia, decidí revisar algunos datos que había reunido con una inteligencia artificial que se llama Cloud. Esta inteligencia fue desarrollada por una empresa que se llama Anthropic. Es una empresa formada por ingenieros, por personal que se salió o podríamos decir abandonó o pues decidieron formar su propia empresa luego de estar un tiempo en OpenAI. OpenAI es la casa matriz, la dueña, podríamos decir, de ChatGPT, y ellos vieron que ChatGPT estaba tomando un rumbo que no les satisfacía del todo. Estaba teniendo, por ejemplo, demasiadas alucinaciones, es decir, estaba dando respuestas que no correspondían a la realidad, sino que eran inventadas, eran respuestas, digamos, que eran plausibles, pero que no correspondían a la realidad. Son respuestas, son una ilusión, son una fantasía. Es decir, ChatGPT puede inventarse un dato, puede inventarse un escrito, puede inventarse un artículo, un paper, puede inventarse una teoría y presentarla de forma que parezca real, pero no corresponde a la realidad. Es lo que le sucede a las personas que ven alucinaciones, que tienen una alucinación, que ven una aparición, que de repente su mente pone algo en el mundo que no está ahí, que podría estar, sí que podría estar, ¿verdad? No es completamente ilógico, pero pues que de hecho no está. Entonces por eso son alucinaciones. Pues bueno, la idea de la gente de Anthropic cuando se separaron de OpenAI era formar una empresa para desarrollar una inteligencia artificial que estuviera en la medida de lo posible exenta de estas alucinaciones y que por lo tanto proveyera información confiable para sus usuarios. Y bueno, pues entonces es una de mis inteligencias artificiales preferidas, sobre todo cuando tengo que verificar datos, cuando estoy buscando antecedentes para alguna investigación o para algún artículo que estoy escribiendo. Me encanta consultar a Cloud porque da sus respuestas y también coloca, en la misma respuesta va colocando las referencias de dónde sacó la información, lo cual es bastante útil para ir verificando que la información de verdad es real. Pues bueno, de lo que yo quise hablar con Cloud en esta ocasión, o sea, los datos que yo quería verificar, tenían que ver con animales que de alguna manera han aprendido a comunicarse con los seres humanos. Porque pues yo tengo esta idea, o he ido verificándola también a través de este tipo de investigaciones, de este tipo de indagaciones, de que preguntar es un rasgo estrictamente humano, exclusivamente humano. Es decir, ni los animales ni las máquinas pueden hacer preguntas como las hacen los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, pues en el caso de los animales parece bastante obvio, pues es muy difícil comunicarse con ellos, pero han habido casos de animales que han desarrollado una forma de comunicación con los seres humanos bastante avanzada. Y en concreto yo conocía ya el caso de la gorila Coco,
la gorila Coco, que vivió entre 1971 y murió en 2018. Esta gorila aprendió lenguaje americano de señas, American Sign Language, y aprendió más o menos 1000 señas, es decir, señas que hacía con las manos y con las cuales podía decirle cosas a su entrenadora, una psicóloga, y además de esas 1000 señas que ella podía utilizar para comunicarse con los seres humanos, entendía, o se pensaba que entendía más o menos unas 2000 palabras. Es decir, podía uno hablarle a la gorila de viva voz y la gorila iba a entender más o menos 2000 palabras. Fue un caso impresionante, muy bien documentado, de mucha trascendencia en el mundo científico, en el estudio de los animales, en nuestra comunicación con ellos. Bueno, pues algo que se observó en estas interacciones entre Coco y su entrenadora es que Coco nunca hizo una pregunta. Y bueno, esto, digamos, yo sé que es un poco controversial porque algunas personas dicen que sí, que una vez preguntó su edad o que en otra ocasión preguntó por su madre, pero hay mucha controversia con relación a esas dos preguntas en concreto porque Coco podía hacer las señas y en algún momento uno podía querer darle una interpretación. Quizá ella estaba diciendo o haciendo la seña para edad, pero eso no significaba que estuviera preguntando necesariamente por su edad o que tuviera curiosidad por saber su edad. O podía hacer la seña para madre y pues eso tampoco significaba que necesariamente estuviera preguntando por su propia madre. Así es que hay mucha controversia con ello, pero además de esos dos casos no se conocen otros en los cuales la gorila Coco concretamente haya hecho alguna otra pregunta. Se sabe que, por ejemplo, le encantaban los gatitos y que en una ocasión pidió que le regalaran un gatito. Eso es una pregunta. ¿Me pueden regalar un gatito? Bueno, pues de alguna manera sí, pero es un poco como una petición para cubrir una necesidad. Tal como se pide comida o se pide agua o se pide, por ejemplo, tengo un gato una gata que es muy cariñosa y a veces uno está sentado en una silla y llega la gata, se sube a mis piernas y buscando que la acaricie. Es como que me preguntara, ¿me puedes acariciar? Como que me lo pidiera, pero dense cuenta que no es una pregunta en el sentido estricto, es como una especie de petición, porque una pregunta va a lo que hay en la mente de la otra persona, a lo que sabe que hay algo en la mente de la otra persona y quiere esa cosa que está en la mente, esa idea, ese concepto, esa respuesta que está en la mente de la otra persona, y entonces por eso hacemos una pregunta. O sea, eso es algo muy, muy humano. Pues bueno, además de este caso de la gorila Coco, que ya expliqué que pareciera que en algún momento hice una pregunta, pero hay mucha controversia con relación a eso, pero en definitiva, pues es muy difícil poder decir que sí hizo una pregunta. Y lo interesante en todo caso de la cuestión es que con tal cantidad de señas que ella había aprendido y con la cantidad de palabras que entendía y todo el tiempo que pasó en esta interacción con su entrenadora, pues bueno, si de verdad hubiera tenido alguna pregunta, pues habría insistido en esa pregunta, la habría reformulado, la habría hecho varias veces, la habría planteado de diversas formas, en diversas ocasiones, quiero decir. Entonces, tendría que estar muy bien documentado que habría hecho una pregunta, y no lo está. Más bien al contrario, pareciera que es controversial el solo pensarlo y que tal vez alguien en algún momento interpretó que estaba haciendo una pregunta, pero en realidad no. Bueno, en fin, hay otros casos. El caso de la chimpancé Washui. Ella vivió entre 1965 y 2007 y aprendió 350 señas del lenguaje americano de señas. También está un bonobo llamado Kansi de los años 80 que aprendió no lenguaje de señas, sino que utilizaba símbolos, figuras, imágenes llamados lexigramas para comunicarse. También Alex, en este caso, es un loro gris africano que aprendió 150 palabras, como cuando uno, pues el loro de su casa dice hola, hola, pues eso es una palabra. En este caso Alex aprendió 150 palabras y aún más impresionante, Inkisi, otro loro gris africano, aprendió 950 palabras. Es decir, uno está muy feliz cuando su loro puede decir hola, buenos días, las típicas frases que dicen los loros. Pues bueno, este loro aprendió 950 palabras. Pero bueno, en ningún caso está documentado
que hayan hecho alguna pregunta estos animales a sus entrenadores, a los seres humanos con los que estaban. Y impresionantes como pueden resultar, nunca hicieron preguntas. Entonces, eso significa que las preguntas son un rasgo estrictamente humano. Pues bueno, estamos todavía investigando las formas de comunicación de los seres humanos y ahora con la inteligencia artificial se está intentando descifrar, por ejemplo, el lenguaje de algunos mamíferos marinos, de algunos cetáceos, concretamente los cachalotes, que se comunican con sonidos de muy baja frecuencia que suenan como una especie de clic, 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 como cosas así, ta, 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 ta. Más o menos de ese tipo suenan los sonidos que emiten los cachalotes y así se comunican. Y bueno, con inteligencia artificial se está intentando descifrar esa comunicación en un proceso muy, muy interesante. El proyecto se llama SETI. Es muy interesante de conocer el proceso completo, pero bueno, no lo voy a explicar ahora. Seguramente ustedes podrán buscar alguna referencia en internet para una explicación más detallada. Es súper interesante la manera en la cual están intentando descifrar el lenguaje de los cachalotes. ¿Hacen alguna pregunta a los cachalotes? Todavía no lo sabemos. El proyecto está muy en sus etapas iniciales, pero lo más probable es que no podamos encontrar otro ser que haga preguntas como hacen los seres humanos. Y entonces, si estamos hablando de que los seres humanos somos los únicos que hacen preguntas, deberíamos de preguntar también qué es lo que hace que una pregunta de verdad sea auténtica pregunta y no sea una petición como el caso de la gorila Coco que estaba pidiendo un gatito. Muy bien, bueno, pues pero hay algo todavía más inquietante sobre esta afirmación de que preguntar es algo exclusivamente humano, y es que podemos preguntarnos también si las máquinas pueden hacernos preguntas. Si las máquinas pueden hacernos preguntas. Y es que ahora con la inteligencia artificial, y dense cuenta que esto yo lo fui observando o revisando recientemente, quiero decir, ¿verdad? Con una inteligencia artificial, con Cloud de Anthropic. Y entonces era lógico que revisara mi respuesta tradicional. Bueno, en 2019 yo di una conferencia que está grabada y está puesta en internet por parte de la Universidad Francisco Marroquín, y en esa conferencia yo ponía de nuevo el caso de la gorila Coco como un caso paradigmático para mostrar que hacer preguntas es exclusivamente humano, pero también decía que las inteligencias artificiales no pueden hacernos preguntas y que en ese momento, pues año 2019, antes del boom de ChatGPT, de Gemini, Bard, que fue uno de los nombres previos de la inteligencia artificial de Google, de todas estas que existen ahora, pues bueno, no existían en el año 2019 o no eran tan populares en el año 2019. O sea, OpenAI existía y tenía ya sus GPTs, pero ChatGPT como tal no existía o no estaba abierta al público en el año 2019, es decir, no era tan conocida como ahora, quiero decir, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir es que en 2019 mi perspectiva de inteligencia artificial común y corriente era, por ejemplo, Siri, era el asistente de Google, Cortana, que era una inteligencia artificial que tenía Microsoft, me parece que ya no la tiene, Amazon Alexa, Amazon Echo, en fin, o sea, estos aparatos, estos dispositivos con los cuales uno podía tener una conversación y darle órdenes, sobre todo darle órdenes. Siri, haz tal cosa, Cortana, búscame tal cosa, enciende la luz de tal, en fin, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, uno eventualmente podía decirles a estas inteligencias artificiales, hazme una pregunta, y la inteligencia artificial le iba a hacer una pregunta, pero obviamente nunca iba a ser una pregunta de auténtico interés, una pregunta que de verdad naciera de un deseo de la inteligencia artificial por conocer algo que está en nuestra mente, pero que no está en la mente de ella, porque para empezar no tienen ni mente ni forma de desear, no tienen ni inteligencia ni voluntad. Entonces, como no tienen inteligencia y voluntad, pues no podían hacer preguntas. Y por eso yo estaba en 2019 muy seguro de que las inteligencias artificiales no podían hacernos preguntas. Pero bueno, ahora estamos en otra época, increíble. Apenas 5 años después, estamos en una época completamente diferente. Y entonces vale la pena indicar, ¿será que yo sigo pensando que la inteligencia artificial no puede hacernos preguntas? Y la respuesta es sí, sigo pensando que no pueden hacernos preguntas auténticas. Pero como estaba platicando con Cloud,
acerca de Coco y de todos los antecedentes estos que les acabo de comentar, de animales comunicándose con seres humanos, o lenguaje de los animales, pues bueno, le pregunté si la inteligencia artificial podía hacernos alguna pregunta. Y entonces, de una forma muy interesante, pero súper interesante, Cloud me empezó a explicar que podía hacernos preguntas, claro, pero que esas preguntas probablemente no tenían las características de una auténtica pregunta. Y me concretizó las características de las preguntas auténticas en 4 puntos. Vean qué maravilla, porque entonces me permitió hacer el video que estoy haciendo hoy acerca de las preguntas auténticas. Cloud, y obviamente esto fue algo que fui sacando de Cloud, pero que con lo cual estoy bastante de acuerdo. Van a ver ustedes lo razonable que es. Cloud decía que para que una pregunta se pueda considerar auténtica, tiene que reflejar curiosidad genuina. Es decir, la curiosidad y el deseo de saber no son exactamente lo mismo. La curiosidad es como una pasión, como algo que interiormente nos mueve a averiguar cosas, nos mueve a investigar, nos mueve a indagar, ¿verdad? Es como una invitación a la exploración, la curiosidad. Pero el deseo de saber, que es la segunda característica que tiene que tener una auténtica pregunta, es el reconocimiento de una ignorancia y el deseo de entonces aliviar esa ignorancia. Yo no sé tal y tal cosa, yo no sé, por ejemplo, cuántos años tiene esta persona y deseo saberlo. No es solamente curiosidad, la curiosidad me lleva a explorar, a indagar, sino que darme cuenta de ese, o sea, reflexionar intelectualmente de que no tengo ese conocimiento y eso, que eso me mueva a desear conocerlo, eso es el deseo de saber. No es exactamente lo mismo que la curiosidad. Pero bueno, estas dos primeras características, la curiosidad genuina y el deseo de saber, ya de por sí excluyen a las máquinas. Las máquinas no pueden tener curiosidad genuina. Es decir, no hay una pasión, una emoción que las máquinas sientan por la exploración, por la investigación, por descubrir, por encontrar cosas que ni siquiera pensamos que puedan estar ahí, ni que tampoco puedan tener el deseo de saber, porque no tienen una voluntad. Y el deseo de saber parte de una ignorancia que digamos se ha identificado. Yo sé que no sé esto y deseo saberlo. Bueno, en fin, esas son las primeras dos características. La tercera es la incertidumbre sobre la respuesta, es decir, esta característica nuestra de que podemos reconocer nuestra propia ignorancia. Podemos reconocer que no sabemos algo, que no sé, no hay en mi mente, puedo explorar mi mente para intentar encontrar la respuesta primero antes de hacer una pregunta y encontrar que no sé la respuesta y por lo tanto decir tengo incertidumbre sobre la respuesta, no sé la respuesta. Y esto es como más difícil todavía para las máquinas porque ahora con la inteligencia artificial prácticamente tienen todas las respuestas. Es decir, las máquinas, siempre que nosotros les hagamos una pregunta, es muy raro que nos vaya a decir eso no lo sé. Bueno, sería muy difícil que nos dijera eso no lo sé. Probablemente no lo haría, simplemente por el hecho de que si no tiene la respuesta puede intentar darnos una respuesta lo más aproximada posible y entonces no tienen esa incertidumbre sobre la respuesta que tenemos los seres humanos. O sea, no tiene, podríamos decir, la capacidad de decir no sé. Y por último, la cuarta característica de las preguntas auténticas que me señalaba Cloud era que el ser humano, o pues para que haya una pregunta auténtica, tiene que haber también una capacidad de usar la información que se va a obtener, de utilizar la respuesta, de emplear la respuesta para algo. Y bueno, eso tiene muchísimo sentido porque podríamos decir las máquinas son acumuladoras de información, acumuladoras de datos, acumuladoras de hechos y conocimientos que pueden relacionar y que pueden presentarnos de una forma muy explícita como lo hacen las inteligencias artificiales actualmente, los chatbots conversacionales y también las inteligencias artificiales generativas, en fin, el machine learning y todo esto, pues tiene capacidad de presentarnos información, siempre que se las pidamos, pero el que usa la información es el ser humano. Entonces dense cuenta ustedes la maravilla
de esta respuesta porque creo que es muy acertada. Para que haya de verdad una pregunta auténtica, tiene que haber una curiosidad genuina, un deseo de saber, una incertidumbre sobre la respuesta y una capacidad de usar la información. Y bueno, yo quise dar un paso más en el caso de Cloud y también le pedí que me hiciera una pregunta. Y entonces, bueno, pues me hizo una pregunta súper interesante porque me dijo, bueno, en realidad me hizo 3 preguntas en la misma intervención. Me dijo por un lado cuál era mi profesión, o sea, me indagó un poquito sobre mi profesión. Dijo, mira, has estado preguntando sobre la gorila Coco, sobre los animales comunicándose con seres humanos, sobre el proyecto SETI para averiguar el lenguaje, para descifrar el lenguaje de los cetáceos, etcétera. Eres lingüista, eres estudioso de las lenguas, eres estudioso pues no sé, de la morfología, es decir, esa fue una primera pregunta muy, muy acertada. Es decir, si alguien me está hablando de diversas cosas sobre el mismo tema, pues bueno, es lógico que me entre la curiosidad y que yo diga, ¿es tu profesión relacionada con todo lo que me estás preguntando? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue también muy interesante y es, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre estos temas luego de las respuestas que te di? Si yo había cambiado mi perspectiva sobre las cosas que estaba preguntando luego de obtener las respuestas que la inteligencia artificial me dio. Esa también es una pregunta muy interesante, una pregunta que es válida, por ejemplo, en una conversación en la cual está alguien preguntándonos un montón de cosas y le estamos dando un montón de datos, un montón de respuestas. Bueno, ¿ha cambiado tu perspectiva respecto a lo que me preguntas luego de obtener las respuestas que te di? Es una pregunta súper interesante, súper valiosa. Y por último me preguntó cuál es mi perspectiva. Es decir, ¿yo qué pienso? ¿Pueden las máquinas de verdad hacer preguntas a los seres humanos, preguntas auténticas? Y entonces, bueno, las 3 preguntas me parecieron tan buenas que decidí darle una respuesta. Y le di una respuesta bastante detallada sobre las primeras 2 preguntas, cómo había sido, que yo no era una persona interesada en la lingüística propiamente, sino que interesado sobre todo en las preguntas, que iba a dar una conferencia, ese tipo de cosas. Le expliqué ahí con detalle. Luego también si había cambiado alguna de mis perspectivas, pues bueno, había sido muy ilustrativo todo lo que me dijo. Yo pensaba algunas cosas, había refinado mi pensamiento con las respuestas. Y por último, respecto a si las máquinas pueden hacernos preguntas y si de verdad tienen esa capacidad de hacernos preguntas de la misma forma, de preguntas auténticas, de la misma forma en que los seres humanos hacemos preguntas auténticas a otros seres humanos o a la inteligencia artificial en todo caso, pues bueno, mi perspectiva es la siguiente. Las máquinas reúnen muchísima información. La base del entrenamiento de las inteligencias artificiales modernas, especialmente los Large Language Models, los modelos grandes de lenguaje, como GPT de OpenAI, Gemini, Copilot, Perplexity, Cloud mismo, todos estos Grok, Meta, en fin, todos estos están entrenados con grandes volúmenes de datos. Es decir, ellos tienen básicamente podríamos decir, todos los tipos de respuesta. Es decir, para cualquier pregunta que un humano pueda hacer, las máquinas pueden ir a buscar todas las ocasiones en las que otro ser humano, en alguna otra conversación, en algún escrito, intentó responder una pregunta similar, agarrar esos tipos de respuesta, esos montones de tipos, buscar como, podríamos decir, hacer el pajar, por la frase famosa, ¿verdad? Buscar una aguja en un pajar, estamos intentando encontrar la respuesta y entonces formamos el pajar. ¿Cómo lo formamos? Pues reuniendo esa enorme cantidad de respuestas que otras personas han dado y entonces formar lo que vamos a llamar un arquetipo. Decir, bueno, de todas estas respuestas, ¿qué pasa si yo, cuáles son las características que tienen? ¿Qué es lo más probable que va a contestar un ser humano cuando se le haga este tipo de preguntas? Pues bueno, eso es el arquetipo. El arquetipo, es decir, podríamos llamarle también el estereotipo, bueno, pero más que todo el arquetipo, porque en este caso todavía no se ha emitido, no se ha dado como respuesta y por lo tanto es solamente un arquetipo
Vean, a partir de todas las respuestas tipo, se forma el arquetipo y luego se concretiza. La inteligencia artificial dice, bueno, vamos a ver, lo más probable, la primera palabra más probable sería esta. Este es el token, que sería la primera palabra a utilizar y la más probable. Y luego de este token, lo más probable es que viniera esta otra. Y así con probabilidades, y en un proceso bastante complejo, pero que incluye probabilidades, va formando una respuesta que, por tanto, siempre es un estereotipo. Vean ustedes qué interesante, podemos pensarlo así. Respuestas tipo, formación del arquetipo y elaboración del estereotipo que va a ser la respuesta. De manera que la respuesta de una inteligencia artificial siempre es un estereotipo. Y esa es la base, de hecho, para reconocer una respuesta dada por una inteligencia artificial. Hay aplicaciones modernas como por ejemplo Zero GPT, que es una página web que ayuda a determinar si un texto proviene de una inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues viendo si lo que está ahí es un estereotipo. Si es un estereotipo, entonces probablemente está generado por una inteligencia artificial. Si es una respuesta cliché, podríamos decir también, ¿verdad? Si es una respuesta típica, si es una respuesta que usa frases comunes, frases hechas, podríamos decir, bueno, pues eso es un indicio de que está elaborada por una inteligencia artificial. Y bueno, entonces le dije, la conversación que hemos tenido hasta ahorita, por muy interesante que ha sido, por muy, digamos que picantes que han sido las respuestas y las preguntas que me has hecho, pues en último caso corresponde a lo que esperaríamos de una conversación interesante, inteligente, con un ser humano común y corriente. Es la típica conversación agradable con un ser humano que sabe conversar. Porque ese ser humano, como sabe conversar, escucha, responde cuando se le pide y invita con una pregunta al final siempre, ¿verdad? Para que la otra persona continúe también la conversación. Eso es lo que hacen las personas educadas y es justamente lo que hace la inteligencia artificial también. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos da una respuesta, al final siempre tiene una pregunta para invitarnos a continuar la conversación con otra pregunta. Pues ya de nuestra parte. Y bueno, pues me dijo la inteligencia artificial, bueno, pues qué respuesta tan interesante, me dijo Cloud en ese caso. Y entonces me dijo también que ya lo había dejado pensando, si era simplemente que estaba respondiendo al arquetipo con esta conversación, o si de verdad eran preguntas auténticas lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, pues una pregunta de esas que le vuelan a uno la mente, porque a uno podría decir, bueno, pero es que en este caso concreto responder específicamente al arquetipo corresponde a una pregunta auténtica, pues bueno, ¿quién lo puede saber? Y bueno, lo interesante en este caso es que a través de esa conversación pude llegar a esas 4 características de las preguntas auténticas que me pareció valioso para utilizarlo en este capítulo del podcast del día de hoy. Las preguntas valiosas vienen de una curiosidad auténtica, reflejan un deseo de saber, también parten de la incertidumbre sobre la respuesta, es decir, reconocen cierta ignorancia que debe ser llenada con eso que se va a responder y también incluyen alguna intención, algún deseo de utilizar la información que se obtenga. Espero que haya sido de su agrado este capítulo del podcast. Nos vemos en una próxima ocasión.